Hay una fecha en el calendario que Dios marcó antes de que tú nacieras, y cuando esa fecha llegue, el cielo entero se va a poner de color rojo sangre, antes de que busques una explicación racional, antes de que te digas que esto es solo ciencia. Necesito que pares, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es una teoría, no es especulación, no es alarmismo, es una advertencia profética escrita hace miles de años que hoy está parada en la puerta de nuestra generación. Y hay algo sobre esta fecha específica que ningún canal te ha dicho todavía, algo que está escondido no en un libro de profecía, sino en 4 libros distintos de la Biblia, escritos por 4 hombres diferentes, separados por siglos, apuntando todos al mismo momento, al mismo ventana de tiempo, a la misma señal en el cielo. Cuando veas los 4 juntos, la palabra coincidencia va a desaparecer de tu vocabulario para siempre. Pero antes de llegar allí, necesito mostrarte algo que nadie está enseñando, algo que está escondido, en el versículo que viene después de la profecía de la luna de sangre, un versículo que la mayoría de los predicadores saltan, un versículo que cambia completamente el significado de todo lo que Joel escribió. Lo vamos a ver juntos. Pero primero necesito que entiendas algo sobre la luna de sangre misma, porque lo que está a punto de ocurrir en el cielo no ha ocurrido de esta manera en décadas. Y cada vez que algo parecido ha ocurrido antes, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Quédate conmigo. Cada parte de este video se construye sobre la siguiente. Si te vas ahora vas a perderte la revelación más importante. Y te lo digo desde ya, la estoy guardando para el final. Una luna de sangre no es metáfora, es un evento astronómico real, visible, documentado. Cuando la Tierra se mueve entre el Sol y la Luna pasa completamente por la sombra de la Tierra, algo extraordinario sucede. En vez de oscurecerse, la Luna absorbe la luz refractada de cada amanecer y cada atardecer ocurriendo simultáneamente alrededor del planeta. Y se pone de color rojo, rojo profundo, rojo como la sangre. Los científicos lo llaman eclipse lunar total, pero Dios lo llamó primero. Y Dios le dio un peso que ningún telescopio puede medir. Música sube brevemente. El Salmo 148:3 dice que Dios ordenó la luna y ella no traspasa su límite. No es física ciega lo que mueve la luna por el cielo. Es obediencia. Pero aquí está lo que necesitas entender antes de que sigamos. El profeta Joel no escribió sobre la luna de sangre desde un lugar de comodidad espiritual. No estaba en un monte de Victoria celebrando un avivamiento. Estaba en medio de una catástrofe nacional. Israel había sido devastado por una plaga de langostas tan severa que la tierra parecía un campo de batalla después de la derrota. Los sacerdotes lloraban en el altar porque no había grano para la ofrenda. No había vino para el sacrificio. Joel 1:4 lo describe así. Lo que dejó la langosta grande se lo comió la langosta pequeña. Lo que dejó la pequeña se lo comió la oruga. Lo que dejó la oruga se lo comió el pulgón. Capa sobre capa de destrucción. Ola sobre ola de pérdida. Y fue allí, en esa oscuridad total, que Dios eligió abrir los ojos de Joel hacia algo mucho más grande que la crisis frente a él. Como diciéndole, lo que estás viendo ahora mismo es solo una sombra, un avance, porque algo está viniendo que hará que esta plaga de langostas parezca un inconveniente menor. Ese momento fue cuando Joel escribió el capítulo 2, y el capítulo 2 contiene el versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre ese versículo. La palabra más importante no es luna, no es sangre, no es día del Señor. La palabra más importante es antes. Antes implica una secuencia, una cuenta regresiva, un reloj divino que ha estado corriendo
y que ahora se acerca a sus últimos segundos. Joel no estaba describiendo un evento aislado, estaba describiendo la última advertencia visible antes de que algo irreversible comience. Esa palabra antes debería estar viviendo en tu mente ahora mismo. Pero antes de que te cuente lo que Joel escribió después del versículo 31, necesito mostrarte algo que sucedió 800 años después de que él escribió esto. Algo tan dramático, tan inesperado, tan públicamente poderoso que cambió la historia del mundo en un solo día. Porque la profecía de Joel no se quedó en el Antiguo Testamento. Alguien la tomó y la llevó directamente al presente. Y lo que ese hombre declaró ese día activó una cuenta regresiva que todavía está corriendo ahora mismo. Vamos allá. Imagina esto. Jerusalén, 50 días después de la resurrección de Jesucristo. La ciudad está desbordada de peregrinos judíos que han viajado desde cada rincón del mundo conocido para celebrar la fiesta de Pentecostés. Partos, medos, elamitas, personas de Mesopotamia, Capadocia, Egipto, Roma. Las calles están llenas, el ruido es constante. Y entonces ocurre algo que nadie en esa multitud tiene el marco mental para explicar. Un sonido como un viento violento y poderoso llena completamente una casa donde 120 seguidores de Jesús están reunidos en oración. Lenguas de fuego aparecen sobre cada una de sus cabezas. Y de repente cada uno de ellos comienza a hablar en un idioma que nunca aprendió. Y las multitudes afuera los escuchan declarando las maravillas de Dios en sus propias lenguas nativas. Desde la calle suena como caos, como locura. Algunos en la multitud dicen: «Estos deben estar borrachos con vino nuevo». Y ese es el momento en que Pedro se pone de pie. Ahora entiende quién era Pedro en ese momento. Este es el mismo hombre que 50 días antes estaba parado junto a un fuego en un patio y negó 3 veces que conocía a Jesús. El mismo hombre que lloró amargamente después de esa negación y huyó. El mismo hombre que después de la crucifixión regresó a pescar como si los últimos 3 años hubieran sido un sueño del que necesitaba despertar. Ese Pedro, el Pedro quebrado, el Pedro avergonzado. Pero el Pedro que se pone de pie en el día de Pentecostés no es ese hombre. Algo le ha pasado. El Espíritu Santo ha entrado en él con tal fuerza, tal claridad, tal autoridad divina que abre su boca y predica uno de los sermones más consecuentes en la historia del mundo. Y lo primero que hace, el primer movimiento que hace, es regresar 800 años atrás a los escritos de Joel y traerlos directamente a ese momento. Dice esto, y las Escrituras lo registran en Hechos 2:16. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. No dice que Joel predijo algo similar a esto. No dice que Joel vio algo parecido a esto. Dice, esto es. Esto que están viendo ahora mismo, esto que están escuchando ahora mismo, esto que no pueden explicar ahora mismo, esto es lo que Joel vio. Y esa declaración cambia todo sobre cómo leemos Joel 2:31. Porque aquí está la tensión teológica que la mayoría nunca se sienta a resolver. Si Pedro declaró en Pentecostés el cumplimiento de la profecía de Joel, ¿por qué 2000 años después todavía no hemos visto el sol convertirse en tinieblas y la luna en sangre de la manera que Joel describió? ¿Estaba Pedro equivocado? ¿Estaba Joel equivocado? ¿O hay algo más ocurriendo aquí que requiere una mirada más profunda? La respuesta está en algo que los estudiosos bíblicos serios llaman escatología inaugurada. Y aunque suena complicado, la verdad detrás de esto es profunda y profundamente personal. Lo que Pedro estaba declarando en Pentecostés no fue el cumplimiento completo de la profecía de Joel. Fue la activación de ella. El comienzo de la era final, la apertura del último capítulo. Piénsalo así. Cuando un cirujano comienza una operación,
El procedimiento ha comenzado, pero el paciente todavía no está curado. El proceso está en movimiento, pero la conclusión todavía está adelante. Pentecostés abrió la puerta de los últimos días, pero los últimos días tienen un momento final. Y ese momento final todavía lleva las señales que Joel describió: el derramamiento del Espíritu, cumplido en Pentecostés y construyéndose durante 2000 años de historia de la Iglesia. Pero las señales cósmicas, el sol en tinieblas, la luna en sangre, esas pertenecen al cierre de esta era, no a su apertura. Pedro anunció el comienzo. Y lo que nos estamos acercando ahora, según cada patrón profético en las Escrituras, es el fin. Ahora bien, hay algo que no te he dicho todavía sobre el patrón de las lunas de sangre en la historia. Algo que los astrónomos documentan pero no explican. Algo que los libros de historia mencionan pero no conectan. Cada vez que una luna de sangre ha aparecido sobre un momento de significado histórico que cambia el mundo, y digo, cada vez. El mundo nunca fue el mismo después. Las fechas, los eventos y las historias humanas detrás de esos momentos son lo que vamos a ver ahora. Porque cuando veas el patrón completo, todo desplegado en secuencia, vas a entender por qué esta fecha específica no es solo otra fecha en el calendario. Vamos allá. Los astrónomos tienen un nombre para lo que ocurre cuando 4 eclipses lunares totales ocurren consecutivamente sin eclipses parciales en medio, cada uno cayendo en una fiesta judía importante. Lo llaman una tétrada de lunas de sangre. Y en los últimos 500 años de historia registrada, este fenómeno ha ocurrido solo un puñado de veces. Pero aquí está lo que los astrónomos no te dicen, lo que tus libros de historia probablemente pasaron por alto. Cada vez que una tetrada de lunas de sangre ha aparecido en el cielo, el mundo debajo ha sido sacudido hasta su núcleo, no metafóricamente, literalmente. Naciones han caído, pueblos han sufrido, la historia ha pivotado, e Israel, siempre Israel, ha estado en el centro de la tormenta. Déjame llevarte de regreso a 1492, el año que la mayoría reconoce por Cristóbal Colón. Pero hay otro evento de ese mismo año que la mayoría nunca aprendió en la escuela. Un evento tan catastrófico para el pueblo judío que los historiadores lo llaman uno de los momentos más oscuros de la historia judía fuera del Holocausto. En 1492, el rey Fernando y la reina Isabel de España firmaron el decreto de la Alhambra, expulsando a cada persona judía del territorio español. Una población entera, hombres, mujeres, niños, familias que habían vivido en España por generaciones, dado 4 meses para empacar lo que pudieran cargar y dejar todo lo demás atrás. Hogares abandonados, negocios destruidos, comunidades borradas, cientos de miles de personas forzadas a subir a barcos, muchos de los cuales nunca llegaron a puerto seguro, familias enteras perdidas en el mar. Y suspendidas sobre esa devastación, justo a tiempo, había una tétrada de lunas de sangre, cayendo en las fiestas judías de Pascua y la fiesta de los tabernáculos en 1493 y 1494. El calendario cósmico de Dios, marcando uno de los capítulos más dolorosos en la historia de su pueblo escogido. Avancemos a 1948. El mundo todavía exhala del horror de la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de hombres, mujeres y niños judíos han sido asesinados en la campaña de genocidio más sistemática que el mundo moderno haya presenciado. Los sobrevivientes, de ojos vacíos, quebrados, cargando pérdidas que ningún lenguaje humano es adecuado para describir, están dispersos en campos de desplazados sin ningún lugar a donde ir. Y entonces el 14 de mayo de 1948 ocurre algo que el mundo entero dijo era imposible. El Estado de Israel renace.
Una nación que no había existido por casi 2000 años declara su independencia en una sola tarde. Ezequiel 37. El valle de los huesos secos respira de nuevo. Y justo a tiempo, entre 1949 y 1950, una tétrada de lunas de sangre aparece en el cielo. 4 lunas de sangre cayendo precisamente en Pascua y la fiesta de los tabernáculos, como si el cielo mismo estuviera marcando el momento con un bolígrafo rojo. Pero no se detiene allí. Avancemos a 1967. Israel, rodeado de enemigos por todos lados, enfrenta una coalición de naciones árabes, declarando abiertamente su intención de empujar al pueblo judío hacia el mar. Lo que sucede a continuación desafía la lógica militar tan completamente que los propios generales israelíes lucharon para explicarlo. En 6 días, Israel derrota a Egipto, Jordania y Siria simultáneamente, y por primera vez en aproximadamente 2000 años, Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de David, la ciudad donde Jesús caminó y lloró y murió, regresa a la soberanía judía. La Guerra de los 6 días, una de las victorias militares más impactantes en la historia de la guerra humana, y una vez más, una tetrada de lunas de sangre marca el momento. El patrón se mantiene. El calendario cósmico no pierde un latido. Ahora tráelo hacia adelante a 2014 y 2015. Aparece otra tetrada, la más reciente antes del evento que se nos acerca ahora. ¿Y qué está ocurriendo en Israel durante esos años? Oleadas de violencia, inestabilidad regional a una escala no vista en décadas, el ascenso de ISIS, redibujando todo el panorama del Medio Oriente. El mundo siente que está acelerando hacia algo, pero nadie puede nombrar con precisión qué es ese algo. Cada una de estas tétradas tuvo un rostro humano. Detrás de cada evento astronómico había personas reales experimentando pérdida real, terror real, transformación real. La madre judía en 1492, que vio cómo le quitaban su hogar. El sobreviviente del Holocausto, en 1948, que lloró la primera vez que tuvo un pasaporte israelí en sus manos. El soldado israelí en 1967, que se paró ante el muro occidental y tocó las piedras que sus ancestros habían tocado y no pudo dejar de llorar. Estos no fueron abstracciones, fueron seres humanos viviendo los momentos que el calendario de Dios había marcado en el cielo sobre ellos. Y ahora el patrón está regresando, pero con algo diferente, algo que no había ocurrido de esta manera en ninguna de las tétradas anteriores. Y esa diferencia es exactamente lo que vamos a ver ahora, porque hay algo escondido dentro de esta fecha específica, no en astronomía, no en geopolítica, sino en las páginas de las Escrituras mismas. Una convergencia, no de una profecía, no de 2, sino de 4 corrientes proféticas distintas, fluyendo desde 4 libros diferentes de la Biblia, escritas por 4 hombres diferentes, apuntando todas a la misma ventana de tiempo. Como ríos fluyendo hacia el mismo mar, y cuando veas los 4 juntos, la palabra coincidencia ya no va a estar disponible para ti. Vamos, comencemos con lo que ya sabes. Joel 2:31. La luna de sangre aparece antes del gran y espantoso día del Señor. Ya establecimos eso, ya construimos esa base cuidadosamente. Pero ahora quiero que notes algo en el texto que la mayoría pasa completamente por alto. Joel no dice simplemente que una luna de sangre aparecerá, dice que aparecerá antes del día del Señor. La palabra antes implica una secuencia, una cuenta regresiva, un reloj divino que se acerca a sus segundos finales. Joel no estaba describiendo un evento aislado, estaba describiendo la última advertencia visible antes de que algo irreversible comience.
Esa es la primera corriente. Ahora movamos a la segunda corriente profética. Mateo 24. Jesús mismo está sentado en el Monte de los Olivos, mirando hacia Jerusalén, y sus discípulos se acercan a él en privado con la pregunta más urgente que saben cómo hacer. Dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús les responde, no en poesía espiritual vaga, no en reconfortantes seguridades. Les responde con una lista específica, detallada y secuencial de señales que marcarán la llegada del fin de la era. Habla de guerras y rumores de guerras, nación levantándose contra nación, reino contra reino, hambres y terremotos en diferentes lugares, los llama el principio de dolores de parto. Y luego continúa, habla de engaño generalizado, de falsos profetas levantándose, de la maldad aumentando y del amor de muchos enfriándose. Y entonces, no te pierdas esto. En el versículo 29 Jesús dice, «E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz». Jesús está citando a Joel. El Hijo de Dios sentado en una colina hace 2000 años alcanza atrás hacia la profecía de Joel y la coloca dentro de su propia línea de tiempo del fin. Está diciendo, lo que Joel vio, lo que yo te estoy diciendo ahora, son el mismo evento, son parte de la misma secuencia divina, y las señales que él describe como precediendo ese momento cósmico, las guerras, el engaño, el colapso del amor y la verdad en la sociedad humana, no son realidades futuras lejanas, son los titulares que scrolleaste esta mañana. Esa es la segunda corriente, y fluye directamente hacia la tercera. La tercera corriente profética viene del libro de Daniel, específicamente Daniel 12. A Daniel se le ha dado una visión tan abrumadora, tan vasta en su alcance, que incluso él, un hombre que ha interpretado sueños para reyes y sobrevivido leones, no entiende completamente lo que está viendo. Y el ángel que le habla dice algo que debería detener completamente a toda persona que ve este video. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El libro fue sellado, la profecía fue encerrada, deliberadamente mantenida fuera de la comprensión total hasta un momento específico en la historia, el tiempo del fin. Y aquí está lo que el ángel le dice a Daniel que caracterizará ese tiempo: movimiento rápido, aumento rápido del conocimiento, un mundo en aceleración constante donde la información se multiplica más rápido de lo que la sabiduría puede contener. ¿Te suena familiar? Vivimos en el momento más saturado de información en la historia humana. El conocimiento está aumentando a una velocidad que ninguna generación anterior podría haber imaginado. Y Daniel fue advertido que cuando esa aceleración alcance su pico, el rollo sellado comienza a abrirse. Pero Daniel 12 no se detiene allí. El versículo 1 declara: «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo tu pueblo será libertado». Un tiempo de angustia diferente a cualquier cosa en la historia humana, seguido de liberación, precedido de señales cósmicas. Daniel, Joel y Jesús están todos describiendo el mismo momento desde 3 puntos de vista diferentes a través de 3 siglos diferentes. 3 ríos, un destino. Y entonces está la cuarta corriente, la que une todo de una manera que no esperaba cuando comencé a estudiar esto. Viene del Apocalipsis. Capítulo 12. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies
y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está en trabajo de parto, gritando de dolor, a punto de dar a luz. Y delante de ella está un dragón, esperando devorar lo que ella está a punto de traer al mundo. Ahora, los teólogos han debatido la interpretación precisa de este pasaje por siglos, pero aquí está en lo que virtualmente todo estudioso bíblico serio está de acuerdo. Apocalipsis 12 describe un conflicto espiritual cósmico que no está confinado al pasado ni al futuro. Es la realidad continua de la era en que vivimos ahora mismo. Y los dolores de parto que la mujer experimenta, la presión, el gemido, la sensación de que algo enorme está a punto de emerger, reflejan con precisión extraordinaria el lenguaje que Jesús usa en Mateo 24, cuando describe las señales del fin como dolores de parto. 4 libros, 4 escritores, 4 siglos, una convergencia. Joel dice, mira la luna. Jesús dice, mira las señales a tu alrededor. Daniel dice, mira la aceleración del conocimiento y el levantamiento de Miguel. Y el Apocalipsis dice, mira el conflicto cósmico alcanzando su expresión final y más intensa. Las 4 corrientes están corriendo simultáneamente en el mundo ahora mismo, y las 4 apuntan con una precisión que la planificación humana nunca podría fabricar hacia la ventana de tiempo en que estamos parados. Ahora bien, quiero ser cuidadoso aquí porque las Escrituras también nos dicen claramente que nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo durante su ministerio terrenal, solo el Padre. No estoy parado aquí diciéndote que esta fecha específica es el día del Señor. Lo que te estoy diciendo, lo que el patrón de la historia y la convergencia de las Escrituras exigen que honestamente reconozcamos, es esto. Las señales se están alineando de una manera que esta generación no puede permitirse ignorar. La luna de sangre no es el evento, es la advertencia antes del evento. Es Dios escribiendo en el cielo lo que ya escribió en su palabra. Y hay algo que Joel escribió en el versículo que viene después de la profecía de la luna de sangre que prometí mostrarte desde el principio. Lo hemos llegado y va a cambiar completamente cómo ves todo lo que acabas de escuchar. Joel 2:32. Un versículo que la mayoría nunca alcanza porque se detienen en el 31, justo después de la advertencia sobre la luna de sangre, justo después de la declaración del gran y espantoso día del Señor. Dios dice esto: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, no el teológicamente sofisticado, no las personas que han asistido a la iglesia toda su vida, no las personas que han leído cada libro profético jamás escrito. Todo aquel, cada persona, sin excepción, sin calificación, sin lista de requisitos, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese versículo no es un epílogo, no es una nota al pie, es el punto entero. La luna de sangre es la alarma, la salvación es la puerta, y Dios en su misericordia ha colocado la puerta justo al lado de la alarma, para que nadie que escuche la advertencia tenga que quedarse afuera en la oscuridad. Ahora quiero hablarte directamente, no como un maestro de profecía, no como alguien con credenciales teológicas que defender, sino como alguien que se ha sentado con esta palabra, ha luchado con esta palabra y ha sido deshecho por esta palabra. Tal vez has estado en la iglesia toda tu vida y conoces todas las respuestas correctas, pero en algún lugar del camino el fuego se apagó. La rutina reemplazó la relación, la religión reemplazó la realidad, y estás viendo este video con un hambre espiritual que no has sentido en años. Un hambre que te dice que algo es real, que algo está cerca, que algo es urgente. Ese hambre no es accidental. Ese es el Espíritu Santo haciendo exactamente lo que Joel dijo que haría.
siendo derramado sobre toda carne, moviéndose en corazones, atrayendo personas de regreso al Dios que nunca dejó de amarlos. Y tal vez eres alguien que nunca ha entregado su vida a Jesucristo. Tal vez llegaste a este video por curiosidad, o por miedo, o porque alguien te lo envió y casi no lo miraste, y ahora estás aquí al final, y algo dentro de ti se está moviendo de una manera que no puedes explicar completamente. Ese movimiento no es coincidencia. No encontraste este video por accidente. Dios no desperdicia una luna de sangre y no desperdicia un momento de búsqueda genuina en un corazón humano. Aquí está lo que necesitas entender sobre los tiempos en que vivimos. Las señales no se dan a los fuertes como recompensa, se dan a los débiles como advertencia, se dan a los perdidos como un punto de referencia, se dan a los que vagan como una dirección, y la dirección hacia la que todas apuntan, Joel, Jesús, Daniel, Juan. No es hacia un búnker, no hacia una solución política, no hacia una estrategia de supervivencia. Apuntan hacia una persona, Jesucristo, el mismo que Pedro predicó en el día de Pentecostés, el mismo cuya resurrección hizo que los discípulos fueran irreconocibles de las personas quebradas y aterradas que habían sido 50 días antes, el mismo que dijo en Juan 14:6, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Eso no ha cambiado. El mundo ha cambiado. Los titulares han cambiado. El cielo está a punto de cambiar. Pero eso no ha cambiado. Hemos recorrido mucho camino juntos en este video. Comenzamos con una luna que se pone de color rojo sangre. Caminamos a través de la devastación que rodeó a Joel cuando Dios habló por primera vez esas palabras. Estuvimos en la multitud el día de Pentecostés y escuchamos a Pedro declarar que la era final había sido activada. Rastreamos el patrón de las tetradas de lunas de sangre a través de 5 siglos de sufrimiento humano e intervención divina, y observamos cómo 4 corrientes proféticas convergieron en la misma ventana de tiempo con una precisión que ninguna mente humana podría haber diseñado. Y ahora estamos aquí, en la parte que más importa. No porque sea la más dramática, no porque contenga la información más impresionante, sino porque es la más personal. Hebreos 10:23 dice: «Mantengámonos firmes sin vacilar en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió», sin vacilar, no sueltos, no ocasionalmente, no cuando es cómodo y culturalmente aceptable, sin vacilar. Porque los días que vienen, sea cual sea su línea de tiempo precisa, pondrán a prueba la fe de todo el que dice llevarla. La presión será real, el engaño será sofisticado. Las voces que te digan que comprometas, que dudes, que sueltes lo que crees, serán fuertes y despiadadas. Pero el Dios que pintó una luna de sangre en el cielo como advertencia para su creación, es el mismo Dios que pintó una cruz contra un cielo oscuro, como promesa para toda persona que jamás viviera. Y esa promesa todavía está de pie. Estará de pie cuando la luna se ponga roja. Estará de pie cuando suene la última trompeta. Estará de pie cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que la pregunta no es si las señales son reales. Has visto que lo son. La pregunta no es si el patrón es creíble. La historia lo ha respondido. La única pregunta que importará cuando estés delante de Dios es esta: ¿qué hiciste con lo que sabías? ¿Qué hiciste con la advertencia escrita en el cielo? ¿Qué hiciste con la invitación escrita en Joel 2:32? ¿Qué hiciste con este momento ahora mismo cuando el Espíritu Santo se está moviendo en tu corazón y la puerta todavía está abierta? No dejes que este momento pase sin tomar una decisión. No mañana, no después de que hayas investigado más. Ahora.
porque ahora es el único momento que tienes garantizado. Si nunca has dado tu vida a Jesucristo, si estás listo para aceptarlo como tu Señor y Salvador, entonces no solo lo pienses, decláralo. Escribe esto en los comentarios ahora mismo. Acepto a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Que esa sea tu declaración pública de fe. Que los ángeles del cielo lo registren y que el Dios que escribió en el cielo lo reciba. Y si este video abrió algo en tu espíritu hoy, si te dio lenguaje para lo que has estado sintiendo, marco para lo que has estado viendo, esperanza para lo que has estado temiendo, por favor no lo guardes para ti mismo. Hay alguien en tu vida ahora mismo, un familiar, un amigo, alguien que amas, que necesita mirar hacia arriba, que necesita saber que el Dios que escribe en el cielo también está escribiendo su nombre en el libro de la vida del Cordero. Comparte este video con esa persona ahora mismo. Dale like para que esta revelación llegue más lejos y suscríbete al canal porque el próximo video que estoy preparando conecta esto con algo en el libro de Daniel que hace que todo lo que acabas de ver parezca solo la introducción. No te lo querrás perder. La luna se pondrá roja. La pregunta nunca fue si la verías. La pregunta es si estarás listo cuando llegue.